Esa tarde, Esteban regresó a casa mucho antes de lo habitual. La mansión estaba en silencio, demasiado silencio. Dejó su portafolio sobre la mesa, y mientras subía las escaleras, escuchó un sonido suave que venía del dormitorio principal. Abrió la puerta. Y se quedó inmóvil. Allí, sobre su cama, estaba Isabela, la joven empleada, dormida profundamente con los dos bebés en sus brazos. Sus rostros, que por tantas noches habían estado llenos de lágrimas, ahora parecían en paz, como si por fin alguien hubiera calmado el dolor que ni él, con todo su dinero, había podido sanar. Pero lo que Esteban no sabía era que esa calma escondía un secreto capaz de destruirlo todo. La noche caía lentamente sobre las colinas de San Miguel de Allende. Las luces doradas de la ciudad titilaban a lo lejos como luciérnagas, mientras en la cima del cerro, una mansión de piedra blanca permanecía casi completamente a oscuras. Era la casa de Esteban del Monte, uno de los empresarios más poderosos de México. Su fortuna venía del acero y la construcción, pero desde hacía meses, lo único que no lograba levantar eran sus propias emociones. Desde la muerte de su esposa, Camila, la casa había quedado silenciosa, como si el aire mismo evitara moverse. Solo había un sonido que rompía ese vacío cada noche, un eco desgarrador que subía desde el segundo piso. El llanto de los gemelos. Eran apenas unos bebés, Tomás y Matías, de 9 meses. Lloraban sin descanso cuando caía el sol, como si algo invisible los asustara. Esteban había contratado niñeras, enfermeras, incluso un sacerdote para bendecir la casa. Pero nadie aguantaba más de una semana. Todas se iban murmurando lo mismo. Aquí hay algo que no está bien. La última en marcharse había sido una enfermera de Guadalajara. Dejó la casa a las 3 de la madrugada, pálida, jurando haber escuchado una voz femenina susurrando el nombre de los bebés desde el cuarto vacío de Camila. Esteban no creía en fantasmas. Pero esa noche, mientras revisaba documentos en su despacho, escuchó un sollozo tan real, tan cercano, que el corazón se le detuvo. No venía del monitor del bebé. Venía del pasillo. Abrió la puerta con cuidado. El aire estaba helado. Y por un instante, juró ver una sombra femenina cruzando frente a la habitación de los niños. ¿Camila? Susurró, sin pensarlo. El silencio fue su única respuesta. Al día siguiente, el mayordomo le informó que había llegado una nueva empleada. Una joven recomendada por una amiga de la familia, de origen humilde, pero con experiencia en cuidado infantil. Dice que se llama Isabela Cruz, señor. Esteban apenas levantó la vista. Dígale que empiece hoy mismo. Isabela llegó con una pequeña maleta y una expresión entre asustada y esperanzada. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza, y unos ojos tan profundos que parecían guardar un océano de historias. Había trabajado antes en casas de familia, pero jamás en una mansión tan grande, tan fría, tan llena de ecos. Desde el primer momento que sostuvo a los gemelos, algo dentro de ella se estremeció. Los niños, que solían llorar con todos, se calmaron en sus brazos. Uno de ellos incluso sonrió. La nana anterior, una mujer anciana que ayudaba con la limpieza, observó la escena y murmuró. Parece que la casa la estaba esperando. Isabela fingió no escuchar. Pero esa noche, mientras colocaba a los gemelos en la cuna, notó algo extraño. En el borde del colchón había un colgante de plata, con una foto diminuta de una mujer. La misma mujer cuyo retrato colgaba en la escalera principal. Camila. Isabela lo guardó sin decir nada, aunque una sensación extraña le recorrió la piel. Esa noche, como todas, los bebés comenzaron a llorar a las 11:20. Exactamente a esa hora. Pero cuando ella los tomó en brazos, el llanto se detuvo. El silencio fue tan repentino que pareció sobrenatural. Isabela sintió que algo, o alguien, la observaba desde la penumbra. Y luego, un suave susurro, apenas perceptible. «Protégelos». El corazón le dio un vuelco. Se giró, pero no había nadie. Al día siguiente, Esteban la encontró en la cocina preparando una infusión de manzanilla. ¿Usted también cree que mis hijos ven fantasmas?, preguntó él, con una mezcla de ironía y cansancio. Isabela lo miró con calma. No sé lo que ven, señor, pero sé lo que sienten. ¿Y qué sienten? Soledad. Y miedo. Aquella respuesta lo desarmó. Desde la muerte de su esposa, nadie le había hablado así. Durante los días siguientes, la rutina cambió. Los gemelos empezaron a dormir mejor, y la casa comenzó a sentirse un poco más viva. Los empleados decían que era por la presencia de Isabela, que traía una energía diferente.
Pero Esteban no podía evitar observarla con sospecha. Había algo en su mirada, algo que le resultaba familiar. Una noche, la vio en el jardín, bajo la luna. Sostenía uno de los bebés en brazos y le cantaba una canción antigua. Una melodía que solo su esposa conocía. Se le heló la sangre. ¿Dónde aprendió esa canción?, preguntó él, acercándose. Isabela lo miró sorprendida. No lo sé, señor. Solo, salió de mí. El silencio se alargó entre ambos. Los grillos, el viento, el aroma a jazmín, todo parecía detenido. Hasta que Esteban murmuró, casi para sí. Esa canción era de Camila. Esa misma madrugada, algo cambió. Isabela despertó con el sonido del llanto. Corrió hacia la habitación de los gemelos, pero los encontró dormidos. El llanto seguía, venía del pasillo. Siguió el sonido con el corazón latiendo con fuerza. Y allí, al final del corredor, la puerta del cuarto de Camila, cerrada desde su muerte, estaba entreabierta. Isabela tragó saliva. Empujó la puerta con cuidado. El aire olía a perfume antiguo. Y sobre la cómoda, había una caja musical abierta, tocando la misma melodía que ella había cantado en el jardín. Una lágrima rodó por su mejilla. Sabía que no debía estar allí, pero algo la atraía. En el espejo, por un instante, creyó ver la silueta de una mujer parada detrás de ella. Cuando se giró, no había nadie. Solo el reflejo del móvil de cuna girando lentamente, aunque no había viento. A la mañana siguiente, Esteban encontró la puerta del cuarto de Camila abierta. ¿Quién entró aquí?, preguntó, furioso. Isabela guardó silencio. Le prohibí expresamente a todos acercarse a este lugar. Ella bajó la cabeza. Lo siento, señor. Escuché algo anoche, y pensé que uno de los niños estaba aquí. ¿Escuchó algo? ¿Qué quiere decir? Una voz, señor. Una voz de mujer. Esteban apretó los puños. Basta de fantasías. No quiero más historias. Pero mientras se alejaba, un sonido los detuvo a ambos. El llanto de los gemelos. Y cuando llegaron a la habitación, los dos bebés estaban mirando hacia la puerta, riendo. Como si vieran algo, o a alguien. Isabela se quedó inmóvil. Detrás de la puerta, una sombra se movió. Y una voz dulce, casi maternal, susurró otra vez. «Protégelos». El corazón de Isabela se encogió. Porque esa voz no era nueva para ella. La había escuchado antes, mucho tiempo atrás. ¿Pero dónde? ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que oculta Isabela? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te atrapó este primer capítulo y suscríbete. El amanecer llegó con un cielo gris, como si el sol se negara a iluminar aquella mansión. Isabela no había dormido. Pasó la noche con los gemelos en brazos, sintiendo que algo invisible los rodeaba, como un velo frío. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla extraña de tristeza y conexión. Al despertar, encontró el colgante de plata sobre la mesita de noche. Ella estaba segura de haberlo guardado en su bolsillo el día anterior. Pero ahora estaba allí, abierto, mostrando la diminuta foto de Camila, la esposa fallecida del señor Esteban. Lo tomó con cuidado. Y detrás de la foto, notó algo más. Una inscripción grabada con letras diminutas. Para I.C., con todo mi amor. Siempre tuya, C. Isabela sintió que el corazón le golpeaba el pecho. I.C., sus iniciales. Isabela Cruz. Pero eso no tenía sentido. Ella nunca había conocido a Camila del Monte. O al menos, eso creía recordar. En el desayuno, el ambiente estaba pesado. Los empleados cuchicheaban sobre la noche anterior, sobre la puerta del cuarto de Camila abierta, sobre los sonidos que habían despertado a medio personal. Dicen que el espíritu de la señora no descansa, murmuró la cocinera, cruzándose de brazos. Y que ahora ha escogido a la nueva empleada para comunicarse, añadió la otra, con los ojos muy abiertos. Isabela fingió no oír. Sabía que cualquier palabra suya sería usada contra ella. Esteban bajó las escaleras con gesto duro. Quiero que esa habitación se mantenga cerrada. Y que nadie, miró a Isabela fijamente, vuelva a entrar. Sí, señor, respondió ella en voz baja. Pero mientras él hablaba, algo extraño ocurrió. Uno de los gemelos, Matías, comenzó a reír mirando hacia el retrato de Camila. Y entonces, Tomás la imitó, aplaudiendo con sus manitas. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esteban se acercó al cuadro y lo observó. No entiendo, susurró. Cada vez que pasan cosas así, ellos parecen felices,
no asustados. Isabela se armó de valor. Tal vez porque ella está con ellos. Él la miró con furia. Basta. Golpeó la mesa. Mi esposa está muerta, ¿me entiende? Muerta. El silencio se hizo espeso. Isabela bajó la mirada y se retiró con los bebés al cuarto. Pero las palabras del señor del monte seguían resonando en su cabeza, junto con el eco de aquella voz en la noche. Más tarde, mientras los gemelos dormían, Isabela sacó el colgante de su bolsillo. Esa inscripción, para I.C. No podía ser una coincidencia. Se sentó junto a la ventana, mirando los jardines silenciosos, y trató de recordar. Su infancia había sido confusa, llena de huecos. Había crecido en un orfanato en Puebla, donde le dijeron que fue encontrada abandonada en la puerta una madrugada de lluvia. Nunca supo quiénes eran sus padres. ¿Y sí? Pensó. Sacudió la cabeza. Era una locura. Pero entonces, una brisa helada recorrió la habitación. El móvil de cuna comenzó a girar solo. Y del pasillo llegó un aroma inconfundible, jazmín. El perfume favorito de Camila. Isabela apretó el colgante contra su pecho. ¿Qué quieres de mí? Susurró, temblando. Y en ese instante, la caja musical volvió a sonar en el cuarto contiguo. La misma melodía de siempre. Solo que esta vez, las notas parecían formar palabras. No los dejes solos. Isabela cayó de rodillas. Las lágrimas le nublaron la vista. Algo dentro de ella se rompía y al mismo tiempo se encendía. Una sensación antigua, familiar, como si esa voz hubiera estado hablándole toda la vida. Esa noche, mientras la casa dormía, Esteban bajó al estudio. No podía dejar de pensar en Isabela. Había algo en su manera de mirar, de moverse, de hablar con los niños. Era idéntica a Camila. Revisó una vieja caja con fotos familiares. Encontró una imagen en blanco y negro, su esposa en un jardín, sosteniendo un bebé. En el fondo, otra niña, de unos 5 años, miraba hacia la cámara. Una niña con los mismos ojos que Isabela. Esteban frunció el ceño. Volteó la foto. Detrás, una anotación con la letra de su esposa. Camila y las Niñas Cruz, 2002, San Luis. ¿Las Niñas Cruz? De repente, todo encajó a medias. Camila había trabajado en su juventud como voluntaria en un orfanato de San Luis Potosí. ¿Podría ser Isabela una de aquellas niñas? El hombre sintió un nudo en el estómago. Pero antes de poder seguir pensando, un grito rompió el silencio. Era Isabela. Corrió escaleras arriba. La encontró en el pasillo, pálida, con los brazos apretando a los gemelos. ¿Qué pasó? La cuna se movió sola. Se balanceaba con fuerza. Y los niños gritaban como si vieran a alguien. Esteban se acercó al cuarto. Todo estaba en orden, excepto una cosa. Sobre la almohada, había una rosa blanca. Fresca, recién cortada. Él la tomó con manos temblorosas. Esto es imposible. Las rosas del jardín están marchitas desde hace semanas. Isabela lo miró a los ojos. No está sola, señor. Ella está aquí. ¿Ella? Camila. Y creo que intenta decirnos algo. Más tarde, en la oscuridad de su habitación, Isabela volvió a mirar el colgante. Pensó en la inscripción, en las fotos, en los susurros. Cada pieza parecía un mensaje, una advertencia. De repente, algo golpeó la ventana. Se acercó, y en el vidrio empañado, juró ver una frase escrita con letras formadas por el vaho. Búscame en la casa del lago. Su corazón casi se detuvo. Porque esa frase, la había soñado muchas veces. Una casa junto a un lago, una mujer vestida de blanco, 2 bebés llorando. Eran los mismos sueños que la perseguían desde niña. A la mañana siguiente, Isabela reunió el valor y fue al despacho del señor del monte. Necesito hablar con usted. Diga. Creo que sé quién era su esposa, y qué quiere de nosotros. Esteban se levantó bruscamente. Ya basta de supersticiones, Isabela. No son supersticiones. Ella sacó el colgante y lo colocó sobre el escritorio. Esto lo encontré en la habitación de sus hijos. Mire la inscripción. Él la tomó, leyó las palabras y empalideció. ¿Para I.C.? Isabela lo miró con lágrimas en los ojos. Soy Isabela Cruz. No sé cómo ni por qué, pero este colgante tiene mis iniciales. El silencio se volvió insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj antiguo. Esteban habló al fin. Camila conocía a unas niñas en un orfanato. Se apellidaban Cruz. Entonces, ¿ella me conocía? Es posible. Pero,
¿Por qué tenía este colgante guardado en su habitación? Isabela lo observó, con una mezcla de miedo y determinación. Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero hay algo más. ¿Qué cosa? Anoche, escuché su voz. Me dijo que la busque en la casa del lago. Esteban se quedó inmóvil. Esa casa, existía. Era una propiedad vieja, abandonada desde hacía años, a las afueras de la ciudad. La misma donde Camila solía pasar sus fines de semana antes de casarse. El color abandonó su rostro. No puede ser. Isabela lo miró con firmeza. Tenemos que ir allí, señor. Creo que la verdad está esperando en ese lugar. Esa noche, la mansión volvió a quedar en silencio. Pero algo cambió. Los gemelos no lloraron. Durmieron profundamente, como si una presencia invisible los arrullara. En el pasillo, la caja musical sonó una última vez. Y la voz, apenas un suspiro entre las paredes, murmuró. Gracias. Isabela. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que encontrarán en la casa del lago? Vela. Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te emocionó este capítulo y suscríbete. La lluvia había caído toda la noche sobre San Miguel, pero al amanecer, el cielo parecía haberse quedado sin lágrimas. Una neblina espesa cubría las colinas, y entre ella, la mansión de los del Monte se erguía como un fantasma silencioso. En el comedor, Esteban observaba su café sin tocarlo. No había dormido. Las palabras de Isabela retumbaban en su cabeza como un eco imposible. Me dijo que la busque en la casa del lago. Frunció el ceño, recordando aquel lugar que había intentado olvidar. La casa del lago había sido el refugio secreto de su esposa Camila, un rincón de paz donde solía pintar y escribir en su diario. Después de su muerte, él mandó cerrarla. No había vuelto allí desde entonces. ¿Está seguro de que quiere ir? Preguntó Isabela con voz suave, sosteniendo a uno de los gemelos. Esteban levantó la mirada. Sus ojos tenían el cansancio de quien ya no distingue entre la razón y la fe. Si existe una mínima posibilidad de encontrar respuestas, sí. Isabela asintió. La brisa que entraba por la ventana traía el olor a tierra mojada y a jazmín. Un aroma que, desde hacía días, parecía seguirla a todas partes. Salieron poco después del mediodía. El camino hacia la casa del lago estaba cubierto de barro, y los árboles parecían susurrar secretos con cada ráfaga de viento. Los gemelos dormían en el asiento trasero, envueltos en mantas. El silencio entre Esteban e Isabela era denso. Ambos sentían que estaban a punto de abrir una puerta que no se podría cerrar. ¿Cuánto hace que murió su esposa? Preguntó Isabela, rompiendo el silencio. 2 años, respondió él sin apartar la vista del camino. Un accidente automovilístico. ¿Iba sola? Sí. Hizo una pausa. Al menos eso me dijeron. Isabela lo miró de reojo. Esa última frase sonó cargada de duda. ¿Cree que hay algo que no le contaron? Creo que, dudó, hay demasiadas cosas que preferí no saber. La casa del lago apareció al fin entre los árboles. Pequeña, con muros de piedra y un tejado cubierto de musgo, parecía abandonada desde hace siglos. El agua del lago reflejaba el gris del cielo, inmóvil, como un espejo del pasado. Esteban detuvo el coche. El aire allí era más frío. Isabela sintió un estremecimiento. ¿Aquí venían juntos? Preguntó ella. Sí, respondió él. Pero ella venía sola más a menudo. Decía que aquí podía pensar mejor. Empujaron la puerta, que se abrió con un chirrido largo y doloroso. Dentro, el polvo cubría todo. Sin embargo, había algo que no encajaba, una vela encendida sobre la chimenea, goteando lentamente. ¿Ve eso? Susurró Isabela. Alguien estuvo aquí. Esteban tomó un atizador del suelo, en guardia. Caminaron despacio entre los muebles cubiertos por sábanas. El lugar olía a madera vieja y humedad, pero también a perfume. El mismo perfume de Camila. En la mesa, había una libreta abierta. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta aún era legible. Esteban la tomó con manos temblorosas. Si algún día no regreso, sabrán que no fue un accidente. Los dos se miraron, petrificados. He descubierto algo que puede destruirlo todo. Pero no puedo quedarme callada. Si me pasa algo, busquen a Isabela. Esteban soltó el cuaderno. El corazón le golpeaba el pecho. ¿Qué significa esto? Murmuró, incrédulo. Isabela se acercó lentamente. ¿Está segura de que este diario es de ella? Es su letra. No hay duda. Ambos guardaron silencio. El viento sopló con fuerza,
haciendo vibrar las ventanas. En ese instante, los bebés comenzaron a llorar en el coche, con un llanto desgarrador. Isabela corrió hacia afuera. Los encontró despiertos, agitados, como si algo invisible los hubiera despertado. Intentó calmarlos, pero al mirar por el espejo retrovisor, vio algo que la dejó sin aliento. Una figura blanca, de pie al otro lado del lago, los observaba. No podía ver su rostro, pero sabía quién era. Camila. De regreso en la casa, Isabela apenas podía respirar. Está allí afuera. Su voz temblaba. La vi, Esteban. ¿A quién? A su esposa. Él la miró con desesperación. Eso es imposible. La vi, lo juro. Estaba frente al lago. Esteban se acercó a la ventana, pero solo encontró la niebla. Sin embargo, algo llamó su atención. Sobre la mesa, junto al diario, había una pequeña caja cerrada con una cinta azul. Dentro, había fotos. Fotos de Camila, con los gemelos. Y en una de ellas, una mujer idéntica a Isabela, vestida con uniforme de enfermera, sosteniendo a los bebés. ¿Qué es esto?, preguntó él, aturdido. Isabela miró la imagen con el alma en vilo. Esa soy yo, pero no recuerdo haber estado aquí. Detrás de la foto, una nota. Si algo me sucede, ella sabrá qué hacer. Confía en ella. Esteban dejó caer la foto. La respiración se le volvió agitada. Esto no tiene sentido. Isabela, con los ojos llenos de lágrimas, susurró. Tal vez sí lo tiene. Solo que aún no recordamos la verdad. De pronto, un ruido seco lo sobresaltó. La puerta del sótano se había abierto sola. Una corriente helada salió de allí, trayendo un olor a humedad y a flores marchitas. Esteban tomó una linterna. No bajemos, advirtió Isabela. Si mi esposa escondió algo, debe estar ahí. Descendieron por las escaleras de piedra. El aire se volvía más denso a cada paso. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en el fondo del sótano había un baúl antiguo. Esteban lo abrió con esfuerzo. Dentro había papeles, cartas, y una grabación en cinta con la etiqueta. Para Esteban. Si muero antes de tiempo. Las manos del hombre temblaban mientras colocaba la cinta en un viejo reproductor. El sonido crepitó unos segundos, y luego, la voz de Camila llenó la habitación. Esteban, si estás escuchando esto, significa que lo que temía ocurrió. No fue un accidente. Me están siguiendo. He descubierto que alguien dentro de tu empresa está lavando dinero, y que planean culparte a ti. Intenté detenerlos, pero... Si algo me sucede, busca a Isabela Cruz. Ella es nuestra única esperanza. El silencio posterior fue insoportable. Isabela estaba pálida como el mármol. ¿Nuestra única esperanza?, repitió en voz baja. Esteban la miró, completamente desconcertado. ¿Por qué diría eso? Isabela respiró hondo, luchando con los recuerdos que comenzaban a despertar como sombras entre la niebla de su mente. Yo, recuerdo algo. ¿Qué cosa? Un hospital. Un pasillo blanco. Una mujer tomándome la mano y diciéndome, protégelos, por favor. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Esa mujer era Camila. El viento rugió en el exterior, y la casa pareció estremecerse. El lago golpeaba la orilla con fuerza, como si algo debajo de la superficie quisiera salir. Isabela levantó la mirada hacia la ventana del sótano. Una figura blanca flotaba fuera, mirándolos. Su rostro estaba desdibujado por la lluvia, pero su voz resonó dentro de sus cabezas. No fue un accidente. La linterna de Esteban parpadeó. Dios mío, susurró él. ¿Qué está pasando? Isabela dio un paso al frente, sin miedo. Camila, si estás aquí, dime qué debo hacer. La voz volvió, más clara, casi dulce. La verdad está en la sangre. Y entonces, todas las luces se apagaron. Tardaron horas en volver a la mansión. Los gemelos lloraban sin parar durante el camino, y cada vez que el coche pasaba cerca de un reflejo de agua, el rostro de Camila parecía formarse en el vidrio. Cuando llegaron, Esteban estaba exhausto. Dejó a los niños con la niñera y se encerró en su despacho. Isabela, sin embargo, no podía descansar. Tomó nuevamente el diario de Camila, que había traído consigo. Entre las últimas páginas encontró una carta doblada, dirigida a ella. Querida Isabela, si alguna vez lees esto, significa que mi temor se cumplió. No puedo contarte todo, pero tú y mis hijos están unidos de una forma que nadie más comprendería. Si algo me pasa, cuídalos. Ellos son también parte de ti.
Isabela sintió un vacío en el pecho. Las palabras parte de ti le perforaron el alma. Recordó los sueños, la conexión con los gemelos, el colgante con sus iniciales. Todo empezaba a tener sentido, aunque aún no lo entendía del todo. ¿Parte de mí? Repitió, en un hilo de voz. Esa noche, mientras todos dormían, Isabela bajó a la cocina a buscar agua. El reloj marcaba las 3:33. La hora en que, según las leyendas, el velo entre los vivos y los muertos se hace más delgado. El aire se volvió helado. Y en la oscuridad, una voz se escuchó desde el pasillo. No confíes en él. Isabela giró lentamente. Camila estaba allí, de pie, transparente como una sombra de luz. Sus ojos estaban llenos de tristeza. ¿Qué quieres decir? Susurró Isabela. Él no es quien crees. La traición viene de dentro. ¿Esteban? Preguntó con el corazón acelerado. No. De alguien más, alguien que aún vive entre nosotros. Camila extendió una mano luminosa. Isabela la sintió, cálida, maternal. Por primera vez, no sintió miedo. Solo compasión y una fuerza interior inexplicable. Lo prometo, susurró. Los protegeré. Y cuando alzó la vista otra vez, el pasillo estaba vacío. Solo quedaba el aroma a jazmín. A la mañana siguiente, Esteban bajó con el rostro desencajado. Revisé los archivos de la empresa. Camila tenía razón. ¿Qué encontró? Preguntó Isabela. Transferencias ilegales. Alguien estaba desviando millones a cuentas extranjeras. Y el nombre que aparece en los documentos es el de mi cuñado. Héctor Navarro. Isabela se llevó una mano al pecho. ¿El hermano de Camila? Sí. El hombre apretó los dientes. Si esto se sabe, destruirá la familia. Pero necesito pruebas. Las encontraremos, dijo Isabela con determinación. Camila no murió por nada. Esteban la miró largo rato. Por primera vez, en medio del caos, sintió que no estaba solo. Y sin saber por qué, pensó que quizás, en algún nivel inexplicable, Camila los había unido por una razón. Pero afuera, en el jardín, algo oscuro los observaba desde lejos. Una figura masculina, de traje negro, fumaba un cigarrillo bajo la sombra de un árbol. Sus labios formaron una sonrisa fría. Así que ya encontraron la casa del lago, murmuró. Muy bien, Isabela. Veamos cuánto tiempo puedes seguir viva. ¿Te está gustando la historia? ¿Quién crees que es realmente Isabela? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te atrapó este capítulo y suscríbete para no perder nada. La tormenta rugía afuera con una furia que parecía venir del mismísimo infierno. Los relámpagos iluminaban la fachada de la mansión de la Vega como si el cielo quisiera revelar sus secretos a la fuerza. Esa noche, algo cambió. No fue solo el clima. Fue el silencio antes del trueno. Fue el suspiro contenido del alma de la casa. Marifer lo sintió. Despertó en mitad de la noche con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que se le iba a salir del pecho. Los gemelos dormían tranquilos, algo poco habitual. Demasiado tranquilos. Se levantó. El aire estaba helado. Entonces lo oyó. Un sonido suave, apenas perceptible, que venía del pasillo. Un clic. Como si una puerta que llevaba años cerrada, acabara de abrirse sola. Tomó una linterna y salió. Los cuadros de los antepasados de la Vega la observaban desde las paredes, sus rostros inmóviles, pero sus ojos parecían seguirla. El sonido venía del ala norte, la parte vieja de la casa, esa donde don Ramiro siempre decía que no había nada que buscar. Pero esa noche, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Marifer avanzó por el corredor. El suelo crujía bajo sus pies descalzos. Y entonces la vio. Una puerta entreabierta. La única puerta sin pomo de toda la mansión. Había oído hablar de ella. La puerta sellada. La que Isabela había mandado cerrar meses antes de morir. Marifer empujó con cuidado. El aire que salió del interior olía a polvo y a flores marchitas. Encendió la linterna. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una habitación pequeña, con las paredes cubiertas de dibujos infantiles, soles, pájaros, nombres escritos con crayones. En el centro, una cuna, idéntica a las de los gemelos. Solo que estaba vacía. Y cubierta de polvo. Sobre la cuna, colgaba un móvil dorado. Giraba lentamente, aunque no soplaba viento alguno. Marifer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es esto?, susurró. En ese momento, un rayo iluminó la habitación. Y en el reflejo del espejo al fondo,
vio a una mujer de blanco parada detrás de ella. No gritó. No pudo. Porque la figura no la miraba a ella. Miraba la cuna. A la mañana siguiente, Emiliano la encontró en la cocina, pálida, con la mirada perdida en el café frío. ¿Está bien, Marifer?, preguntó con una mezcla de preocupación y desconfianza. Hay una habitación, en el ala norte. Una con una cuna. Emiliano se quedó helado. Esa puerta está cerrada. Ya no lo está. ¿Quién la abrió? No lo sé, señor. Pero alguien, o algo, me llevó hasta allí. Emiliano apretó los puños. Esa habitación no debe abrirse nunca más. ¿Entiende? Ella lo observó. ¿Qué hay ahí, señor? ¿De quién era esa cuna? Él tardó en responder. Su voz fue apenas un susurro. De nuestro primer hijo. El silencio se hizo tan pesado que el aire pareció desaparecer. ¿Su primer hijo?, repitió Marifer. Emiliano asintió, con la mirada clavada en la nada. Isabela perdió un bebé antes de los gemelos. Nunca quiso hablar de eso. Mandó cerrar la habitación. Dijo que algo se había quedado allí. Marifer sintió que la sangre le helaba. ¿Algo? Sí. Emiliano la miró con ojos vidriosos. Decía que el alma del niño no había podido irse. Esa noche, Marifer volvió a oír el mismo arrullo que había cantado en el cuarto de los bebés. Pero no provenía de allí. Venía del ala norte. Intentó resistirse, pero algo la empujó a ir. Cuando llegó a la puerta, la cuna vacía se movía sola. El móvil giraba lentamente, y las paredes parecían respirar. Entonces, una voz infantil, apenas un murmullo, susurró su nombre. ¿Marifer? Ella cayó de rodillas, temblando. ¿Quién eres? Silencio. Hasta que, desde la oscuridad, apareció una pequeña silueta. Un niño de unos 4 años, vestido de blanco, con los ojos más tristes que había visto jamás. No me dejaron nacer, dijo el niño con voz que no era humana ni fantasmal, sino algo intermedio. Pero los oigo llorar cada noche, son mis hermanos. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Marifer. ¿Qué quieres de mí? Quiero descansar, pero ella no me deja. ¿Ella? ¿Quién? El niño señaló hacia atrás. Y entonces, una sombra gigantesca, de forma femenina, surgió detrás de la cuna. No era Isabela. Era algo, mucho más antiguo. Su rostro estaba cubierto por un velo oscuro, y de su cuerpo emanaba una energía helada. La voz del niño se quebró. ¡Corre! Marifer retrocedió, tropezando con la puerta. Pero antes de salir, la sombra habló con un tono gélido, sin boca visible. No te metas en lo que no entiendes, esa familia es mía. Marifer despertó en su cama al amanecer, empapada en sudor. No sabía si lo había soñado, pero en su mano había un pequeño objeto, un medallón dorado con la letra I. El mismo que había visto colgado en el retrato de Isabela en el salón principal. Corrió hacia el retrato. El medallón ya no estaba allí. Durante el desayuno, Emiliano la observaba con atención. Está pálida, Marifer. ¿Le pasa algo? Ella dudó. Luego decidió hablar. Vi al niño, señor. Emiliano soltó la taza, que se quebró en 1000 pedazos. ¿Qué dijo? Dijo que no lo dejaron nacer, y que alguien no lo deja descansar. El silencio fue absoluto. Don Ramiro, que escuchaba desde la puerta, se santiguó. Dios mío, murmuró. Sabía que ese espíritu no se había ido. Emiliano se levantó de golpe. Basta. No quiero volver a oír una palabra sobre eso. Marifer lo miró con valentía. Si no enfrentamos lo que pasa aquí, sus hijos no van a sobrevivir. La mirada de Emiliano cambió. Había miedo en sus ojos, pero también una chispa de fe en aquella mujer que, de alguna manera, parecía conocer el alma de la casa mejor que nadie. Esa noche, por primera vez, decidieron no dejar la cuna vacía sola. Marifer colocó a los gemelos en sus cunas y se quedó dormida a su lado, rezando en silencio. A medianoche, una ráfaga de viento apagó todas las luces. Los gemelos comenzaron a llorar. El móvil dorado empezó a girar solo. Y desde la pared, lentamente, una grieta se abrió, dejando escapar un resplandor blanco y una voz que decía: «Tienes el medallón, solo tú puedes devolverme la paz». Marifer se levantó, sosteniendo el medallón entre las manos. «¿Qué debo hacer?», susurró. La voz respondió: «Ve a la puerta sellada, y abre lo que jamás debió cerrarse». Ella miró a los bebés, que ahora dormían otra vez, como si la voz los hubiera calmado. Sabía que, si obedecía,
Podría estar abriendo la puerta al bien o al mal absoluto. Pero también sabía que la maldición de los de la Vega no terminaría hasta que alguien enfrentara aquello. Y esa persona sería ella. Marifer respiró hondo, miró una última vez a los gemelos, y salió hacia el corredor, con el medallón brillando entre sus dedos. El eco de sus pasos resonó en la mansión silenciosa. Cada sombra parecía observarla. Y cuando tocó la puerta prohibida, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Giró el medallón como si fuera una llave. La cerradura cedió. Y la voz de Isabela, suave, pero cargada de desesperación, susurró por última vez. No la dejes entrar. La puerta se abrió. Y el viento apagó todas las velas de la mansión. ¿Te está gustando la historia? ¿Quién crees que es la sombra que reclama a la familia de la Vega, y qué encontrará Marifer al otro lado de la puerta? Deja tu like y suscríbete para descubrirlo en el próximo capítulo. El silencio era tan profundo que dolía. Ni el viento se atrevía a entrar en aquel pasillo. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido largo, metálico, como un gemido del pasado. Una corriente helada recorrió el cuerpo de Marifer, erizando cada uno de sus vellos. El medallón en su mano comenzó a arder con un calor extraño, como si tuviera vida propia. Dentro, la oscuridad parecía respirar. Y entre esa oscuridad, una voz susurró. ¿Por qué has venido, María Fernanda? Marifer dio un paso atrás, aterrada. Esa voz no era de Isabela. Era más grave, más antigua, más fría. Yo, quiero ayudar, dijo con la voz temblorosa. Quiero que los niños puedan dormir en paz. El silencio respondió primero. Luego, un sonido suave, como el llanto de un bebé. Pero no eran los gemelos. Ese llanto venía del interior de la habitación. Marifer levantó la linterna y la luz reveló algo que la dejó sin aliento. En el centro de la habitación había una cuna. Pero esta vez no estaba vacía. Dentro, un bebé envuelto en mantas oscuras se movía lentamente, emitiendo pequeños quejidos. El corazón de Marifer se detuvo. No, eso no puede ser. El aire se volvió más pesado. El móvil dorado que colgaba del techo comenzó a girar a gran velocidad, chocando con las paredes. Las mantas se abrieron solas. Y entonces lo vio. El bebé tenía los ojos completamente negros. Negros como pozos sin fondo. Y su sonrisa, no era humana. Marifer retrocedió horrorizada. Dios mío. La sombra del fondo se movió. De la oscuridad emergió la figura femenina del velo. Su voz resonó por toda la habitación. Quería salvarlos, pero solo despertarás lo que Isabela intentó enterrar. Marifer corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe. El medallón brilló con una luz blanca que cegó todo. Y entonces, silencio absoluto. Cuando volvió en sí, estaba tirada en el suelo del pasillo. El amanecer teñía de naranja las ventanas de la mansión. El medallón seguía en su mano, pero ahora estaba frío. Se levantó tambaleante. Los gemelos. Corrió hasta la habitación de los niños. Los encontró dormidos, tranquilos, respirando profundamente. Pero algo no estaba bien. El aire del cuarto estaba cargado. Y en la pared, alguien, o algo, había escrito con tiza blanca. Uno de ellos ya no es el mismo. Marifer se quedó paralizada. Los gemelos parecían iguales. Pero, ¿y si no lo eran? Emiliano la encontró horas después, abrazando a los bebés, llorando en silencio. ¿Qué pasa, Marifer? Ella lo miró con los ojos enrojecidos. Abrí la puerta, señor. Emiliano empalideció. ¿Qué hiciste? Vi algo. Un bebé, pero no era humano. Le dije que no lo hiciera. Gritó él, golpeando la mesa. Esa puerta no debía abrirse jamás. Marifer bajó la cabeza. Ahora entiendo por qué Isabela la selló. No era para encerrar a un alma inocente, era para contener algo. Don Ramiro, que escuchaba desde la entrada, se santiguó. El alma del primer niño fue robada. La señora Isabela lo sabía. Emiliano lo miró, confundido y furioso. ¿Qué estás diciendo? No era un aborto, señor. Fue un sacrificio. Las palabras del mayordomo quedaron suspendidas en el aire. Emiliano no podía creerlo. Eso es una locura. No, señor. Yo serví a su padre, y a su abuelo. Sé que la familia de la Vega arrastra un pacto antiguo, sellado con sangre, desde hace más de 100 años. Marifer lo miró horrorizada. ¿Un pacto? Sí. Don Ramiro bajó la voz. Para mantener la fortuna y el poder, uno de cada generación debía ofrecer algo a cambio. Su padre ofreció su cordura.
Y su esposa ofreció su primer hijo. El silencio fue absoluto. Emiliano se sentó, con la mirada perdida. Todo encajaba, la muerte de Isabela, las noches de llanto, la sombra, y ahora, los gemelos. Ella intentó romper el pacto, continuó don Ramiro. Por eso la maldición la alcanzó durante el parto. Marifer lo interrumpió. Y ahora, esa cosa quiere seguir cobrando lo que cree que le pertenece. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Se encerró en su despacho, revisando viejos documentos, cartas amarillentas, fotografías. En una de ellas, vio a su abuelo, don Ricardo de la Vega, posando frente a la misma puerta que ahora había sido abierta. En su cuello, el mismo medallón que Marifer sostenía. En el reverso de la foto, había una frase escrita a mano. Quien abra esta puerta, abrirá también la deuda. Mientras tanto, Marifer sentía que la mansión la observaba. Cada rincón susurraba su nombre. Y en los espejos, empezaba a ver cosas. A veces, su reflejo no la imitaba. Otras veces, detrás de su imagen, aparecía el bebé de ojos negros, mirándola con una sonrisa torcida. Pero lo peor llegó 3 noches después. A medianoche, Santiago, uno de los gemelos, comenzó a llorar desesperadamente. Lucía dormía como un ángel, inmóvil, demasiado inmóvil. Marifer corrió hacia la cuna de Santiago, lo alzó, lo abrazó. El bebé temblaba, con los ojos abiertos de par en par, mirando algo detrás de ella. Cuando Marifer giró, vio una figura de pie junto a la cuna de Lucía. Era el niño del cuarto prohibido. Ya lo elegí, dijo con su voz rota. Marifer gritó. Pero la figura desapareció en un segundo. Lucía seguía dormida. Solo que, su piel estaba helada. El pánico se apoderó de la casa. Emiliano llamó a médicos, a sacerdotes, a curanderos. Nadie encontraba explicación. Lucía respiraba, pero no despertaba. Marifer permanecía a su lado día y noche, cantándole suavemente, esperando una señal. Una madrugada, mientras sostenía su pequeña mano, escuchó una voz apenas audible. «Ayúdame». Lucía había hablado. Marifer se inclinó sobre ella. «¿Dónde estás, mi amor?» La voz salió de nuevo, pero esta vez no era la de una niña. Era la de Isabela. «Tienes que cerrar el ciclo, antes de que él despierte por completo». El medallón, que había estado colgado en el cuello de Marifer, comenzó a brillar. Y las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga gélida. Una fuerza invisible arrancó el medallón de su cuello y lo lanzó contra la pared. Del suelo, emergió una sombra que tomó forma humana. El niño. Pero ahora, su cuerpo estaba distorsionado, sus ojos ardían con fuego oscuro. «Tarde, ya no soy un alma. Soy lo que ustedes crearon». Emiliano entró corriendo con una lámpara. «Marifer, ¿qué está pasando?» El niño giró la cabeza hacia él y sonrió. «Tú me ofreciste, y ella me parió». El aire se congeló. Emiliano cayó de rodillas. «No, eso no puede ser». El niño avanzó lentamente hacia la cuna. Cada paso hacía temblar la casa. «Ahora, uno de ellos debe tomar mi lugar». Marifer se interpuso, extendiendo los brazos. «No vas a tocarlos». El niño la miró con furia. «Tú no eres de esta sangre». «No. Pero tengo algo que tú no». Levantó el medallón. Una luz blanca estalló desde él, cegando todo. El niño gritó, su voz resonando como un trueno. Y en ese momento, todos los relojes de la mansión se detuvieron. Cuando el silencio regresó, Marifer estaba de rodillas, con los bebés en brazos. El niño había desaparecido. Pero el medallón, ahora tenía una grieta en el centro. Lucía abrió los ojos. Santiago sonreía. La calma volvió, por primera vez en semanas. Emiliano se acercó, con lágrimas en los ojos. «¿Qué fue lo que hiciste?» Marifer lo miró con cansancio y una paz extraña. «No lo sé, señor. Pero no ha terminado y tenía razón porque en el espejo del cuarto, mientras todos respiraban aliviados, la sombra femenina seguía allí, mirando con una sonrisa helada y susurró en un tono que solo el reflejo podía oír. El alma que no debía volver, ya está dentro de uno de ellos». ¿Te está gustando la historia? ¿Crees que el alma del niño se escondió dentro de uno de los gemelos, o algo peor despertó en la mansión de la Vega? Deja tu like y suscríbete. El sol había regresado a la mansión, pero su luz ya no traía consuelo. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse igual. Aunque los gemelos dormían tranquilos, algo invisible se movía entre las paredes, como si la casa respirara con ellos. Marifer lo notaba todo.
El aire olía distinto. Los relojes, que habían vuelto a funcionar, marcaban la hora con un leve retraso, como si el tiempo mismo hubiese tropezado en aquel lugar. A simple vista, los niños estaban bien. Pero bastaba observarlos con atención para descubrir un detalle que helaba la sangre. Lucía ya no tenía el lunar que había tenido en el cuello. Y Santiago, que nunca lo había tenido, ahora sí. Marifer lo vio la primera mañana, mientras los bañaba con agua tibia. Pensó que era un error, una confusión. Pero no. El lunar era idéntico, un pequeño punto oscuro, justo donde antes lo llevaba su hermana. El corazón de Marifer se encogió. Las palabras de la sombra resonaron en su cabeza. El alma que no debía volver, ya está dentro de uno de ellos. Los días pasaron entre susurros y miradas furtivas. Emiliano evitaba hablar de lo ocurrido. Se encerraba en su despacho, revisando libros antiguos, documentos de familia, recortes de periódico. Cada noche, el mismo ritual, whisky, silencio y una fotografía de Isabela sobre la mesa. Marifer, en cambio, se aferraba a los gemelos como si su vida dependiera de ellos. Pero el miedo crecía. Santiago dormía menos. A veces despertaba de golpe y la miraba con una fijeza imposible para un bebé. Sus ojos, antes de un marrón claro, ahora parecían más oscuros. Y cuando reía, algo en esa risa sonaba ajeno, hueco. Una tarde, mientras cambiaba sus pañales, notó una marca en su abdomen. Una cicatriz fina, circular, como una quemadura antigua. Marifer tocó la piel con cuidado. El niño no lloró. Solo la observó, con una calma que no pertenecía a un recién nacido. El pánico se le instaló en el pecho. «Santi, ¿qué te pasa, mi amor?», susurró. El bebé inclinó la cabeza, y sonrió. Una sonrisa que no debía existir en el rostro de un niño tan pequeño. Esa noche, Marifer soñó con Isabela. La vio de pie, junto al lago detrás de la mansión. Vestía de blanco, con el cabello suelto y los ojos hundidos, como si el agua los hubiese lavado del todo. «Isabela», susurró Marifer, acercándose, «dime qué tengo que hacer». Isabela no habló. Solo extendió la mano, señalando el reflejo del agua. Marifer miró, y en el agua vio el rostro de Santiago. Pero su reflejo no era un bebé. Era el niño del cuarto prohibido, con los mismos ojos negros y la sonrisa torcida. De repente, una voz retumbó bajo el agua. «No todos los nacidos bajo la misma sangre pertenecen a la luz». Marifer despertó sobresaltada, con el corazón a punto de estallar. El reloj marcaba las 3:13. Y en la cuna, Santiago estaba despierto, mirándola fijamente. Lucía dormía. Pero de su pequeña boca escapaba un suspiro helado. A la mañana siguiente, Marifer tomó una decisión: buscaría respuestas fuera de aquella casa. Don Ramiro le había hablado de una mujer, doña Mercedes, una curandera del pueblo, conocedora de cosas antiguas. Pese a la prohibición de Emiliano de salir con los niños, Marifer esperó que él se marchara a la ciudad y se escabulló con Santiago en brazos. El camino hacia el pueblo era largo y polvoriento. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo dorado que parecían seguirla. Cuando por fin llegó a la pequeña casa de adobe de doña Mercedes, el olor a copal y hierbas la envolvió. La anciana la miró apenas cruzó el umbral. Sus ojos, grises y opacos, parecían ver más allá del cuerpo. «No tenías que traerlo contigo, muchacha», dijo sin preámbulos. «Ya es parte de la deuda». Marifer se estremeció. «¿Qué deuda? ¿De qué está hablando?». La anciana la hizo pasar. Sobre la mesa había velas encendidas y un cuenco con agua que reflejaba la llama. La familia de la Vega hizo un trato con él que observa en la sombra. Es un espíritu antiguo, sin nombre, sin forma. Solo exige una cosa: permanencia. ¿Permanencia? Sí. Que su esencia siga viva a través de los hijos de esa sangre. Marifer apretó a Santiago contra su pecho. «¿Y cómo puedo romper eso?». Doña Mercedes suspiró. «No puedes romper lo que nació del sacrificio. Pero puedes elegir en quién permanecerá». Marifer la miró horrorizada. «¿Qué quiere decir con eso?». «Uno de los dos debe quedarse con la luz. El otro con la sombra. Si intentas salvarlos a ambos, los perderás». El silencio fue absoluto. Solo el sonido del fuego crepitando llenó el aire. «Llévalo al lago antes de la próxima luna llena», continuó la anciana. «El espíritu está ligado al agua. Es allí donde se firmó el pacto, y solo allí puede cerrarse. ¿Y si no lo hago? Entonces no solo la maldición caerá sobre ellos, sino sobre ti también».
Marifer sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Miró al bebé, que ahora dormía tranquilo en sus brazos. Pero, es solo un niño. Doña Mercedes bajó la mirada. A veces, los inocentes cargan con lo que los adultos se niegan a enfrentar. Cuando Marifer regresó a la mansión, el cielo se teñía de rojo. Emiliano la esperaba en la puerta. Su rostro era una máscara de ira. ¿Dónde demonios estabas? Fui al pueblo, necesitaba ayuda. Te prohibí salir. Tus hijos están en peligro, Emiliano. Y tú sigues negándolo. El silencio se hizo pesado. Los ojos de Emiliano estaban vidriosos, cargados de cansancio. ¿Qué te dijo esa vieja bruja? Preguntó con desprecio. Que uno de los niños no es lo que parece. Basta, Marifer, gritó él, golpeando la pared. No quiero más supersticiones en esta casa. Marifer lo enfrentó. Entonces míralos. Dime que no ves la diferencia. Emiliano la observó, respirando con dificultad. Por un momento, pareció dudar. Luego bajó la mirada. Son mis hijos. Los protegeré. Pero no permitiré más histerias. Marifer quiso responder, pero algo se movió detrás de él. Una sombra cruzó el pasillo, veloz, silenciosa. Y por un segundo, los cuadros de la pared se inclinaron, como si algo invisible los empujara. Don Ramiro apareció pálido. Señor, el retrato de la señora Isabela acaba de caer del salón. Esa noche, la lluvia volvió. El sonido de los truenos llenó la mansión. Marifer permanecía junto a las cunas, incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que el relámpago iluminaba la habitación, las sombras parecían moverse. De pronto, Santiago comenzó a reír. Pero no era una risa infantil. Era profunda, grave, casi burlona. Lucía, en cambio, se retorció entre sueños, murmurando algo incomprensible. Marifer la tomó en brazos. La niña balbuceó una palabra que la heló por completo. Lago. El lago. Todo conducía a él. A la madrugada, sin pensarlo más, Marifer envolvió a los gemelos en mantas y salió bajo la lluvia. El aire era gélido. El bosque se extendía como un túnel oscuro, los árboles retorcidos parecían observarla. Al llegar al lago, la superficie estaba calma, como un espejo. La luna, aún velada por las nubes, apenas se reflejaba. Colocó a los niños sobre una manta, respirando con dificultad. El medallón, ahora con la grieta, empezó a vibrar en su pecho. De repente, una figura emergió del agua. Era Isabela. O lo que quedaba de ella. Su voz era suave, casi maternal. Marifer, ya sabes lo que debes hacer. No puedo elegir entre ellos, dijo llorando. No puedo. Si no lo haces tú, él lo hará. El agua empezó a agitarse. Del fondo surgieron manos oscuras, retorcidas, como raíces vivas. Santiago comenzó a llorar, mientras Lucía abría los ojos lentamente. Mamá, susurró la niña. Marifer se arrodilló, temblando. Perdóname, Isabela. Perdóname. Alzó el medallón, lo colocó sobre el pecho de Santiago y lo presionó con fuerza. El niño gritó. La luz blanca volvió a estallar, pero esta vez fue distinta. Ya no era purificadora, sino ardiente, feroz. El agua del lago se elevó como una pared líquida. Isabela extendió los brazos, llorando. Gracias. Y todo se volvió negro. Cuando Marifer abrió los ojos, estaba sola. El amanecer bañaba el lago con tonos dorados. Solo un niño dormía sobre la manta. Lucía. Santiago había desaparecido. El medallón, partido en dos, descansaba junto a ella. Lo tomó entre los dedos, con el corazón desgarrado. A lo lejos, una figura se desvanecía entre la niebla. Un niño de cabello oscuro, caminando hacia el agua. Marifer lo observó hasta que el lago lo tragó por completo. De regreso en la mansión, Emiliano la esperaba en la entrada. Cuando vio que solo traía a Lucía, su rostro se contrajo. ¿Dónde está mi hijo? Marifer no pudo hablar. Solo entregó el medallón roto. Emiliano lo tomó, lo miró con horror, y entendió. Se desplomó, gritando el nombre de su hijo hasta quedar sin voz. Durante días, el silencio fue el único habitante de la casa. Lucía dormía tranquila, respirando con una paz nueva. Marifer la cuidaba con una mezcla de amor y culpa. Una tarde, mientras peinaba su cabello, la niña la miró por el espejo y dijo con una voz que no era la suya. Gracias por salvarme, mamá. Marifer se estremeció. Esa voz, no era la de Lucía. Era la de Isabela. Y en el reflejo, durante un instante, vio a los tres,
Isabela, ella y el niño de ojos negros, observando desde el agua. El ciclo no se había cerrado. Solo había cambiado de forma. ¿Te está gustando la historia? ¿Crees que Santiago realmente se fue, o que algo de él sigue vivo dentro de Lucía? Deja tu like y suscríbete para descubrirlo en el próximo capítulo. El silencio después del sacrificio era irreal. La mansión de la Vega, por primera vez en meses, parecía tranquila. El viento se colaba entre los ventanales abiertos, arrastrando un olor leve a tierra mojada y flores muertas. Lucía dormía plácidamente, con una sonrisa serena. Su respiración era lenta, profunda. Pero en ese ritmo había algo distinto. Como si cada inhalación no perteneciera a una niña, sino a alguien que respiraba a través de ella. Marifer lo sentía. No había paz real. Solo una tregua, una pausa antes de la tormenta. Pasaban los días y, aunque todos decían que la casa estaba más ligera, Marifer sabía que algo se movía bajo esa aparente calma. El lago, al fondo del jardín, seguía turbio, con una capa fina de neblina que nunca desaparecía. Y por las noches, desde su ventana, juraría oír el chapoteo de un niño jugando bajo el agua. Don Ramiro, que apenas hablaba desde la tragedia, se acercó una tarde al cuarto de los niños. Traía en las manos una pequeña caja de madera. Señorita Marifer, dijo con voz grave, supe lo que hizo. No tuve elección. Lo sé. El anciano bajó la mirada. Pero cuando se rompe un pacto, la deuda no desaparece. Solo cambia de dueño. Marifer lo miró sin entender. ¿Qué quiere decir? Que ahora la deuda es suya. Abrió la caja. Dentro había un pequeño rosario ennegrecido y un pedazo de papel amarillento. En él, escrita con una caligrafía antigua, se leía: La sombra no muere. Solo espera un nuevo corazón donde habitar. El aire del cuarto se volvió pesado. Lucía se removió en su cuna, emitiendo un pequeño gemido. Don Ramiro, susurró Marifer, ¿y si ya lo encontró? El viejo no respondió. Solo se santiguó y salió del cuarto, dejando tras de sí un silencio insoportable. Esa noche, Marifer soñó con el lago. Las aguas estaban quietas, reflejando una luna redonda y enorme. A la orilla, un niño jugaba con una flor. Su cabello estaba mojado, pegado a la frente, y tarareaba una canción que Isabela solía cantar. Marifer lo llamó. ¿Santi? El niño levantó la cabeza. Sus ojos eran oscuros como la noche. Y sonrió. ¿Por qué me dejaste, mamá? Preguntó con voz suave. Ella se llevó las manos al rostro, temblando. Yo, te salvé. No. Me cambiaste. Y ahora no soy ni del agua ni de la tierra. El lago se agitó. De su superficie emergieron rostros pálidos, decenas de ellos, todos con los mismos ojos vacíos. Isabela entre ellos. La deuda no se paga con amor, sino con retorno. Marifer despertó empapada en sudor, gritando. Lucía dormía a su lado. Pero sus labios se movían, murmurando algo entre sueños. Marifer se inclinó para escuchar. Y el susurro salió claro como el cristal. No debiste devolverlo. Durante los días siguientes, la lluvia no cesó. El lago creció tanto que el agua empezó a acercarse peligrosamente al jardín trasero. Los árboles se inclinaban como si algo invisible tirara de sus raíces. Emiliano, cada vez más consumido, evitaba mirar por las ventanas. Su rostro había perdido color, y sus ojos tenían un brillo febril. Pasaba horas encerrado en el despacho, escribiendo cosas en un cuaderno viejo. Marifer intentó hablar con él. Señor, necesitamos irnos de aquí. No podemos, respondió sin levantar la vista. Esta casa es lo único que nos queda. Pero algo está mal. El agua, el lago. El lago siempre ha estado ahí. No de esa manera. Marifer, interrumpió, levantando la mirada, deje de hablar del lago. Su voz sonó cortante, pero lo que más la perturbó fue la mirada. No era la de un hombre negando algo, sino la de alguien defendido por otra cosa. Esa noche, mientras todos dormían, Marifer escuchó pasos. No de adulto. Pequeños, húmedos, descalzos. Se levantó, tomó una linterna y salió al pasillo. Los pasos la llevaron hasta el cuarto de los niños. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Lucía no estaba en su cuna. El corazón de Marifer casi se detuvo. La linterna temblaba en su mano. Siguió las huellitas mojadas hasta el jardín trasero. El aire era helado, y la lluvia caía suave, constante. Allí, de pie frente al lago, estaba Lucía. Descalza. El camisón blanco pegado a su cuerpo.
Lucía. Gritó Marifer corriendo hacia ella. Mi amor, ¿qué haces aquí? La niña giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba inexpresivo. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían ver algo detrás de Marifer. Mira, mamá, susurró, él volvió. Marifer giró. Y lo vio. En el centro del lago, entre la niebla, una silueta emergía del agua. Era un niño. De pie. Su piel azulada, su cabello goteando, y en su cuello, la mitad rota del medallón. Santi, susurró ella, paralizada. El niño sonrió. Me prometiste que nunca me dejarías. El agua comenzó a agitarse. Lucía avanzó hacia la orilla, con los ojos fijos en su hermano. No, gritó Marifer, sujetándola. No te acerques. Pero la niña se soltó con una fuerza imposible y corrió hacia el lago. Marifer la siguió, resbalando en el barro. Cuando Lucía pisó el agua, ésta no la hundió. La sostuvo. Y en el mismo instante, las dos mitades del medallón, la que llevaba Santi y la que Marifer guardaba en su bolsillo, comenzaron a brillar con una luz blanquecina. El viento rugió. Las aguas se elevaron como un muro líquido, y de su interior emergieron sombras con formas humanas, como si el lago expulsara las almas atrapadas durante generaciones. Marifer gritó el nombre de Lucía, pero el estruendo del agua ahogó su voz. Dentro de la casa, Emiliano despertó de golpe. El sonido del lago retumbaba como un trueno. Corrió hacia la ventana y vio la escena, Marifer de rodillas, intentando alcanzar a los niños. Sin pensarlo, salió bajo la lluvia. El agua le llegaba a las rodillas, el barro lo hacía tropezar. Cuando alcanzó a Marifer, ella lloraba desesperadamente. Ayúdame, por favor. Van a llevárselos. Emiliano levantó la vista. Lucía y Santiago estaban frente a frente, uno sobre el agua, el otro emergiendo de ella. Las dos mitades del medallón flotaban entre ellos, girando. Entonces, Emiliano comprendió. El pacto nunca fue entre el alma y la sombra. Fue entre los gemelos. El lago rugió. Los niños se tomaron de las manos. Una corriente eléctrica los envolvió, y el agua comenzó a girar alrededor como un remolino. Marifer gritó. Intentó avanzar, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás. El viento la lanzó contra la orilla. No, no, por favor. Los cuerpos de los niños brillaron con una luz blanca que cegó todo. Luego, silencio. Cuando el agua se calmó, solo quedó Lucía, flotando inconsciente, sostenida por una corriente suave. Santiago había desaparecido una vez más. Pasaron horas. Marifer y Emiliano la llevaron de regreso a la mansión. Lucía respiraba, pero no despertaba. Su piel estaba helada. Don Ramiro, con voz temblorosa, rezaba en un rincón. El espíritu lo decidió. La luz y la sombra ya se fundieron. Marifer lo miró, con lágrimas cayendo sobre su rostro. ¿Qué significa eso? Que ahora son uno solo. Durante los días siguientes, Lucía no despertó. Los médicos decían que estaba viva, pero en un sueño profundo. Marifer apenas comía o dormía. Se quedaba junto a ella, acariciando su mano pequeña, repitiendo una canción de cuna. Una tarde, mientras la peinaba, algo la hizo detenerse. Lucía tenía una marca en la nuca. Una cicatriz circular, idéntica a la que antes tenía Santiago. Marifer retrocedió lentamente. Sus manos temblaban. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. Lucía abrió los ojos. Pero no eran los suyos. Eran más oscuros. Más profundos. Sonrió. Y con voz suave, dijo. Te lo prometí, mamá. Nunca te dejaría. Marifer soltó el peine. El sonido del metal al caer resonó como un disparo. La niña se incorporó lentamente. Su mirada era tan intensa que Marifer sintió que el corazón se le detenía. ¿Santi? Los dos somos Santi ahora. El viento se coló por la ventana. Las velas se apagaron solas. Y desde el lago, al fondo, se oyó una risa. No de niño, sino de algo más grande, más antiguo. Un eco que atravesó los muros, los cristales, los huesos. Esa noche, Marifer bajó al lago con el medallón roto entre las manos. La luna estaba oculta tras nubes negras. El agua, quieta como el cristal. Si hay algo que aún puedo hacer, susurró, que sea a través de mí. Arrojó el medallón al centro del lago. Por un segundo, el agua brilló con un fulgor plateado. Y luego la calma regresó. Marifer cerró los ojos. Sintió el viento en su rostro. Y detrás de ella, una voz infantil,
mezclada con otra más profunda, susurró. Gracias, mamá. A la mañana siguiente, Emiliano la buscó por toda la casa. No la encontró. Solo vio a Lucía, de pie junto a la ventana, mirando hacia el lago. En su mano, sostenía algo brillante. El medallón, completo otra vez. La niña giró lentamente y dijo con una sonrisa que no era solo de ella. Papá, mamá está con nosotros ahora. Y al decir eso, el agua del lago, a lo lejos, volvió a moverse. Como si alguien, o algo, respirara bajo su superficie. El ciclo había cambiado de forma. Pero jamás se había roto. ¿Te está gustando la historia? ¿Crees que Marifer realmente murió, o que ahora vive dentro de Lucía y Santiago? Deja tu like y suscríbete para no perder el próximo capítulo. La madrugada en San Miguel de Allende se había vuelto insoportable. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas, y dentro de la mansión, cada paso resonaba con el eco de algo antiguo, oculto y doloroso. Esa noche, ni los bebés durmieron. Isabela los mecía con suavidad, tarareando la misma melodía que Camila le había enseñado en sueños. Los pequeños respiraban agitados, y uno de ellos, Tomás, soltó un sollozo corto, como si hubiera tenido una pesadilla. Esteban la observaba desde el umbral. Su rostro reflejaba cansancio, pero también algo más, miedo. No paran de llorar cuando anochece, murmuró él, con voz ronca. Ya no sé qué hacer. Isabela levantó la vista. Hay algo que todavía no nos quiere dejar en paz, señor, dijo en voz baja. Pero creo que ya sé dónde buscar. ¿Dónde? Ella respiró hondo. En el ala vieja de la casa. ¿Dónde estaba el primer cuarto de los niños? El empresario la miró sorprendido. Ese lugar fue cerrado hace meses. Después de que Camila, su voz se quebró. Precisamente por eso. Los ojos de Isabela brillaron en la penumbra. Camila dejó señales por toda la casa. Estoy segura de que hay algo ahí que ella quiso que encontráramos. A medianoche, con una linterna y el corazón en la garganta, ambos se dirigieron hacia la parte más antigua de la mansión. El pasillo estaba cubierto de polvo. Las paredes, agrietadas. Nadie había entrado allí desde que los albañiles tapiaron la puerta tras el funeral de Camila. Esteban quitó los clavos del marco y empujó la puerta. Un olor a madera vieja y humedad salió de golpe, como un suspiro contenido por años. El haz de la linterna iluminó un cuarto vacío, cubierto por sábanas blancas. Solo había un mueble descubierto, una cuna. Isabela se acercó despacio. El silencio era tan espeso que podía oír su propio corazón. Pasó la mano sobre la cuna, quitando el polvo, y sus dedos rozaron algo duro. Era una tablilla suelta en el fondo. La levantó con cuidado y encontró debajo un pequeño cofre de madera, sellado con un lazo rojo. Esteban lo tomó entre sus manos. Yo, nunca he visto esto. El lazo estaba reseco, pero aún tenía un aroma leve, como a rosas. Isabela lo desató con delicadeza. Dentro había fotografías antiguas, una cadena, y un sobre amarillento con la letra elegante de Camila. El silencio se rompió con un trueno lejano. Isabela leyó en voz alta. Si alguien encuentra esto, es porque el secreto ya no puede seguir enterrado. Esteban, amor mío, si estás leyendo estas palabras, quizás ya no esté contigo. Pero debes saber la verdad sobre nuestros hijos. No todo lo que crees es cierto. No todos los que te rodean son quienes dicen ser. Esteban palideció. ¿Qué está diciendo Camila? Isabela continuó. Si alguna vez lloran sin consuelo, si el aire se llena de frío al caer la noche, no los culpes. Hay una presencia en esta casa, una deuda antigua que aún reclama lo suyo. Busca a Isabela. Ella sabrá qué hacer. La voz de la joven se quebró. ¿Qué? Susurró ella, temblando. ¿Por qué? Dice mi nombre. Esteban la miró con incredulidad. ¿Qué clase de juego es este? No lo sé, señor. Lo juro, no lo sé. La tensión llenó el aire. El viento se colaba por las rendijas, moviendo las cortinas como si fueran brazos espectrales. Esteban apartó las fotos, buscando alguna pista más, hasta que una de ellas cayó al suelo. Al recogerla, el color abandonó su rostro. Era una fotografía de Camila, con un bebé en brazos. Pero no era ninguno de los gemelos. Era Isabela. El tiempo pareció detenerse. Isabela se quedó sin aire. No, eso no puede ser. Esteban apretó la foto con los dedos temblorosos. Explícame esto. Ahora mismo. No sé quién tomó esa foto. Nunca la vi antes. Él retrocedió un paso. ¿Quién eres, Isabela?
Ella respiró con dificultad. Imágenes vagas, recuerdos sueltos, empezaron a revolverse en su mente, una voz dulce cantándole de niña, el perfume de rosas, un llanto de bebé, una casa en llamas. Y luego, oscuridad. Hay cosas que no recuerdo, dijo finalmente. Pero sé que Camila me buscaba antes de morir. Me dejó cartas en mis sueños, me mostró esta casa. ¿En tus sueños? Esteban frunció el ceño. Sí. Me dijo que viniera, que cuidara a los gemelos. Que no los dejara solos. El silencio se volvió insoportable. El empresario se llevó las manos a la cabeza, tratando de encontrar lógica en todo aquello. De pronto, los monitores de los bebés comenzaron a emitir un pitido agudo. El llanto de los gemelos resonó por toda la casa. Isabela soltó el cofre y corrió escaleras arriba. Esteban la siguió, con el corazón en llamas. Cuando llegaron al cuarto, los dos niños estaban de pie en la cuna, mirando al rincón más oscuro. El móvil giraba lentamente, sin que nadie lo tocara. Y una voz, apenas un murmullo, llenó la habitación. Ya saben la verdad. Las luces parpadearon. El aire se volvió helado. Isabela se giró hacia Esteban. Ella está aquí, susurró. Camila no se ha ido. Y justo entonces, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Las ventanas vibraban con la tormenta. Los bebés dejaron de llorar de repente, observando algo que ni Isabela ni Esteban podían ver. En medio de la penumbra, una figura translúcida comenzó a materializarse junto a la cuna. Era Camila. Su rostro era sereno, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. Esteban cayó de rodillas, sin poder hablar. Isabela lloró en silencio. La figura los miró a ambos, extendiendo una mano hacia los gemelos. Mis hijos, dijo con voz apenas audible. No los dejes repetir mi destino. Isabela dio un paso al frente, temblando. ¿Qué destino, Camila? ¿Qué pasó contigo? Pero antes de que pudiera responder, la sombra se desvaneció con un último destello. El aire quedó en calma. Solo el colgante en el cuello de Isabela brillaba con un calor extraño, como si guardara dentro el alma misma de la madre perdida. Esa noche, Esteban y ella no durmieron. Ambos sabían que algo mucho más oscuro estaba enterrado en los cimientos de la casa. Y que lo que habían visto, era solo el principio. Porque la carta tenía una segunda hoja. Una hoja que aún no habían leído. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que dirá la segunda parte de la carta de Camila? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te atrapó este capítulo y suscríbete para no perderte nada. El amanecer trajo una calma engañosa. El sol entraba por los ventanales, tiñendo la mansión de un dorado tenue que parecía querer borrar lo ocurrido la noche anterior. Pero la tensión permanecía suspendida en el aire, invisible, respirando entre las paredes. Isabela y Esteban no habían dormido. Los gemelos reposaban por fin, agotados, mientras ellos permanecían sentados en la sala principal, con el cofre abierto sobre la mesa. Dentro, entre las fotos y el colgante, quedaba algo más. Un sobre cerrado con cera roja, sellado con las iniciales CDM. Camila del Monte, susurró Esteban, rozando las letras con los dedos. Su mano temblaba. No sabía si tenía miedo o esperanza. Isabela lo miraba en silencio. Algo en su interior le decía que lo que estaba por leer cambiaría todo. Esteban rompió el sello con cuidado. Sacó la carta y comenzó a leer. Esteban, si estás leyendo esto, es porque el pasado ha vuelto a tocar tus puertas. Lo que tanto temíamos, no terminó conmigo. Nuestros hijos están marcados. Y la única persona que puede salvarlos es Isabela. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No intentes entenderlo con la razón. Isabela no llegó a nuestra vida por casualidad. Cuando era apenas un bebé, la encontré en circunstancias terribles, al borde de la muerte. Nadie sabía de dónde venía, ni quiénes eran sus padres. Pero la adopté en secreto. La crié durante un tiempo, hasta que me la arrebataron. Esteban alzó la vista, atónito. ¿Qué significa esto? ¿Camila adoptó una niña? Isabela tenía los ojos fijos en la carta, sin atreverse a respirar. La buscaba todos los años, sin éxito. Y cuando por fin supe dónde estaba, ya era tarde. Pero el destino la trajo de nuevo. Si está contigo, Esteban, protégela. Porque ella, es la llave. El silencio fue absoluto. ¿La llave? Repitió Esteban. ¿La llave de qué? La última parte de la carta estaba escrita con una caligrafía más apresurada, como si Camila la hubiera escrito con prisa o con miedo.
Bajo la cuna donde dormían nuestros hijos hay algo más que un cofre. Hay un símbolo. No lo toques sin Isabela. Solo ella puede romper el lazo que une esta casa con lo que acecha entre los muros. El mal que yo no pude detener. El aire se volvió más frío. Una ráfaga repentina apagó las velas del salón, dejando todo en penumbra. Los dos se miraron, conscientes de que no estaban solos. De la habitación de los gemelos llegó un sonido, un suave golpeteo, rítmico, como si alguien estuviera moviendo algo bajo la cuna. Esteban se levantó de golpe. No puede ser. Corrieron escaleras arriba. Al llegar, encontraron la cuna moviéndose lentamente, como mecida por manos invisibles. Los gemelos dormían profundamente, ajenos al temblor del suelo. Isabela cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Ella quiere que lo encontremos. Juntos movieron la cuna. Debajo, la madera del piso estaba marcada con un símbolo antiguo, tallado en forma de espiral. En el centro había una pequeña cruz de hierro incrustada, oxidada por el tiempo. Esteban la tocó, pero su piel se quemó al contacto. ¡Ah! Está caliente. Isabela respiró hondo. Déjeme hacerlo yo. Colocó sus manos sobre la cruz. El calor no la lastimó. En cambio, una sensación familiar la envolvió, como si alguien la abrazara desde otro plano. El símbolo comenzó a brillar con una luz blanca que emanaba de sus dedos. El suelo tembló. Las paredes emitieron un gemido bajo, profundo, como si la casa entera respirara. Esteban la sujetó por los hombros. Isabela, suéltalo. Te va a hacer daño. Pero ella no podía moverse. Veía imágenes fugaces en su mente. Camila sosteniendo a un bebé envuelto en mantas, un fuego devorando un antiguo convento, una figura vestida de negro con ojos sin alma, un juramento pronunciado bajo la lluvia. Y entonces, una voz dentro de su cabeza, nítida, maternal, cálida. Ya sabes quién eres. Isabela gritó, y la luz se apagó. Despertó minutos después en el suelo, con Esteban a su lado. El símbolo había desaparecido. En su lugar, un hueco en la madera dejaba ver una caja de piedra cubierta por runas. Esteban la levantó con cuidado. Esto, estaba aquí todo el tiempo. Dentro había un diario. La tapa, de cuero desgastado, tenía grabadas las iniciales AC. Isabela lo abrió. En la primera página, una fecha, 14 de mayo de 1994. Mi nombre es Aurora Cruz. Si alguien lee esto, sepan que mi hija está viva. Su nombre es Isabela. El corazón de la joven se detuvo. Mi madre, susurró. Mi madre se llamaba Aurora. Las lágrimas le nublaron la vista. Pasó las páginas con manos temblorosas. El diario narraba una historia escalofriante. Aurora había trabajado años atrás como niñera en esa misma mansión, antes de que los del monte la adquirieran. Allí, había quedado embarazada de un hombre poderoso y misterioso, pero un incendio destruyó todo rastro de su vida anterior. Había entregado a su hija a una mujer para protegerla de quienes la perseguían, una mujer llamada Camila. Esteban se llevó una mano al rostro. Entonces, Camila, te protegió toda la vida. Isabela lloraba sin poder detenerse. Ella sabía quién era yo. Por eso me llamó. Por eso me pidió cuidar a los gemelos. De pronto, las luces parpadearon. El monitor de los bebés se encendió solo. Una figura apareció brevemente en la pantalla, el rostro sereno de Camila, mirándolos desde el más allá. Y una frase escrita con su voz, como un susurro que cruzó los límites del mundo. Aún no ha terminado. El cristal del monitor se resquebrajó, y la mansión se estremeció entera. Isabela miró hacia los gemelos, que ahora estaban despiertos, observándola en silencio. En sus pequeñas manos, uno de ellos sostenía el colgante que había desaparecido del cofre. Dentro ya no estaba la foto de Camila. Ahora había una nueva, una foto de los tres, Isabela, Tomás y Matías, tomada en ese mismo cuarto, hacía apenas unos minutos. Pero nadie había estado allí con una cámara. Isabela se abrazó a los niños, temblando. Esteban la miró con los ojos llenos de lágrimas y terror. ¿Qué está pasando en esta casa, Isabela? Ella apretó a los gemelos contra el pecho. Camila nos está protegiendo, pero también nos está advirtiendo. ¿Advirtiendo de qué? El viento sopló, y una de las cortinas se desprendió, revelando detrás una inscripción escrita en la pared, con letras rojas. El que rompió el lazo, volverá. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Esa noche, Isabela entendió que la mansión aún guardaba secretos que ni siquiera los muertos habían podido enterrar.
y que su propia sangre estaba ligada a algo mucho más antiguo que ella misma. El diario de Aurora contenía una última página, con una fecha escrita con sangre. 31 de octubre, la noche del regreso. Y ese día, estaba a punto de llegar. ¿Te está gustando la historia? ¿Quién crees que es el que rompió el lazo? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te atrapó este capítulo y suscríbete para no perderte nada. La mansión del monte despertó con un silencio antinatural. Era 31 de octubre. El aire se sentía más denso, más pesado, como si las paredes respiraran un miedo que llevaba años ocultando. Desde la madrugada, Isabela no podía quitarse de la cabeza las últimas palabras del diario de su madre. La noche del regreso. Cada vez que las repetía en su mente, algo dentro de ella se agitaba, una mezcla de presentimiento y terror. Esa frase no era una advertencia, era una profecía. Los gemelos se habían vuelto inquietos. No lloraban, pero observaban cada rincón de la casa con una atención inquietante, como si vieran cosas que los adultos no podían percibir. A veces, sonreían hacia la nada. Otras, levantaban las manitas hacia un punto invisible, riéndose en silencio. Esteban los miraba, agotado. No quiero admitirlo, Isabela, pero siento que algo viene. Algo que no vamos a poder detener. Isabela apretó el diario de Aurora contra su pecho. Podemos intentarlo. Mi madre escribió que el lazo puede romperse, pero también puede restaurarse. ¿Y cómo se hace eso? Con sangre y con verdad. La frase le salió como un suspiro, pero en cuanto la pronunció, un trueno retumbó en el cielo. El viento golpeó los ventanales, haciendo vibrar los cristales. A las 9 de la noche, la electricidad se cortó. Toda la mansión quedó sumida en la oscuridad, iluminada apenas por las velas que Isabela encendió una a una. El fuego danzaba reflejando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Los gemelos comenzaron a llorar. Primero uno, luego el otro. El mismo llanto de siempre, pero esta vez, más profundo, más agudo, casi humano. Isabela corrió a su habitación. Los encontró de pie en la cuna, señalando la pared donde antes había aparecido la inscripción. El que rompió el lazo, volverá. Pero ahora, bajo esa frase, había otra recién escrita, con trazos torcidos, como garabateada con uñas. Ya estoy aquí. Un frío helado recorrió su espalda. Esteban, gritó. Él llegó corriendo, armado con una linterna. ¿Qué pasa? Ella apuntó a la pared. Cuando él miró, las letras habían desaparecido. Solo quedaba una sombra, oscura y alta, proyectada en el muro. Pero no había nadie delante de la vela que la creara. El bebé más pequeño comenzó a reír. La figura se movió. Era alta, delgada, con un rostro difuso y una presencia tan opresiva que el aire se volvió irrespirable. Una voz gutural, profunda, emergió del rincón. Han roto el sello. Esteban retrocedió, temblando. ¿Qué eres? El que fue traicionado. El que esperó 30 años bajo estas paredes. Isabela dio un paso al frente, con el diario en la mano. Tú fuiste quien maldijo esta casa. Tú mataste a mi madre. La sombra pareció reírse. Ella me robó lo que era mío. Y ahora tú has venido a devolvérmelo. El suelo vibró. Las ventanas estallaron una tras otra. Los cuadros de Camila cayeron al suelo, y del marco principal emergió una luz blanca, poderosa. Era ella. Camila. Flotaba envuelta en una luz dorada, con una serenidad sobrehumana. Los gemelos dejaron de llorar. La figura oscura rugió con furia. Tú no puedes detenerme, Camila. Tú perteneces al otro lado. La voz de Camila resonó por toda la casa. No mientras mi sangre aún viva aquí. Entonces Isabela entendió. El lazo no era solo un símbolo. Era la conexión entre las almas de 3 mujeres, Aurora, Camila e Isabela. 3 generaciones unidas por el mismo juramento, proteger la inocencia. El viento rugía como un animal herido. Esteban tomó a los gemelos y se refugió tras el sofá, mientras Isabela se adelantaba hacia la sombra. El diario en sus manos comenzó a arder, pero sin consumirse. Camila le habló desde la luz. Isabela, hija del destino, el fuego purifica, pero el amor libera. Isabela levantó la mirada. Sabía lo que debía hacer. Abrió el diario y comenzó a recitar las palabras que su madre había escrito en la última página, aquellas escritas con sangre. La vida que diste, que se arrancó. Regresa en el nombre del que amó. Que el lazo se cierre. Que el mal se borre. En el nombre de las que sufrieron, y de los que aún lloran.
Que la oscuridad se rompa ahora. El aire estalló en una explosión de luz. La sombra gritó, un alarido que hizo temblar los cimientos de la mansión. El fuego de las velas se elevó hasta el techo, formando un círculo a su alrededor. Camila extendió los brazos, envolviendo a Isabela en su resplandor. Tu madre te esperó en cada vida, Isabela. Hoy cierras el ciclo. Isabela apretó los ojos, mientras el viento y la luz la envolvían. El diario se disolvió en sus manos. La sombra se retorció, quemándose en silencio, hasta desaparecer como humo devorado por el amanecer. Cuando todo terminó, la mansión estaba en ruinas. El suelo cubierto de cristales y ceniza. Pero los gemelos dormían tranquilos, por primera vez desde que nacieron. Esteban lloraba. Se fue. Isabela se arrodilló, exhausta. Sí. Pero no del todo. Alzó la vista. En el marco de la puerta, donde antes estaba el retrato de Camila, ahora brillaba una imagen nueva. Camila, Aurora e Isabela, de pie, juntas, sonriendo. La foto no existía antes. Y, sin embargo, allí estaba. Pasaron los meses. La mansión fue restaurada. Esteban decidió vender sus empresas y mudarse con los gemelos a una vida más sencilla, lejos del lujo, cerca del alma. Isabela siguió con ellos, como parte de la familia. Pero todas las noches, antes de dormir, los pequeños miraban al techo y decían entre risas: Buenas noches, mamá Camila. Y en el silencio posterior, siempre había una brisa suave, un perfume de rosas, y el sonido de una melodía lejana. La canción de cuna. La misma que comenzó todo. Años después, cuando Tomás y Matías ya eran adolescentes, encontraron una caja guardada en el ático. Dentro había una nota amarillenta escrita con una caligrafía conocida. No teman las sombras. Solo recuerden que donde hubo amor, la oscuridad jamás tendrá poder. Firmado. Camila del Monte. Isabela sonrió con lágrimas en los ojos. Cerró la caja y la guardó en el mismo lugar donde la encontró, susurrando: Gracias, mamá. Al salir del ático, una pluma blanca cayó lentamente sobre el suelo. Y un eco suave llenó la casa, como una despedida. Protégelos. El viento sopló entre las cortinas, y por primera vez en muchos años, la mansión del Monte estuvo en paz. Fin. ¿Te gustó el final de esta historia? ¿Qué te pareció el destino de Isabela y Camila? Déjame tu comentario, dale like si te emocionó este final y suscríbete para no perderte las próximas historias llenas de misterio, amor y lágrimas.